estas jornadas van a estar dedicadas a literatura y edición. Y vamos a empezar con el trabajo de la profesora Diana Paola Guzmán, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que nos va a hablar sobre el proyecto editorial y su relación con el Partido Comunista en Colombia. Muchísimas gracias por su asistencia. Diana, bienvenida. Antes que nada quiero aclarar que este trabajo saldrá publicado y no lo hice yo sola, lo hice con el profesor Juan Camilo Ruiz de la Universidad Central. Y bueno, no está, pero mi padre pues fue, digamos, inspiración del trabajo y además un archivo muy importante para hacerlo. El Partido Comunista en Colombia se funda en 1930 y desde el principio adoptó el trabajo y la difusión editorial como una de sus tareas más importantes. El Diario Popular, que inicia su vida desde 1940, fue uno de los primeros impresos que acompañó la dinámica del partido. Hacia la década de 1950 aparecerá Voz de la Democracia, un impreso de tamaño pliego, con grabados e ilustraciones que no solo describiría las actividades del PC, sino que contaba con secciones dedicadas a las mujeres, la juventud y la vida cultural. Este semanario se convertirá en Voz Proletaria hacia los años 70 para transformarse finalmente en un suplemento del periódico Voz que funciona hasta ahora. La prensa de izquierda en Colombia es numerosa. Los periódicos pertenecientes al partido fueron de distribución permanente y sobrevivieron a los embates de la censura estatal. Pero el PC no se limitó a estos formatos, sino que también constituyó un sistema editorial muy organizado e importante. Un ejemplo interesante es la primera imprenta que dedicó sus máquinas a la difusión del comunismo chino. Gráfica Centauro, que va de 1945 a 1960, y ahí hay algunas muestras de los libros, era dirigida por un líder sindical llamado Filiberto Barrero, quien fue detenido en 1953 y obligado a cerrar Centauro. Barrero también fue el encargado de la impresión de Verdad Obrera, El Bolchevique, Vanguardia del Pueblo, Tierra y Diario Popular. Estos dos últimos diarios forman parte del Partido Comunista, mientras que los primeros, Verdad Obrera, El Bolchevique y Vanguardia del Pueblo, son periódicos obreristas. Un ejemplo interesante es la primera... ¿Quién fue? Posteriormente a Centauro se abrirá la editorial Paz y Socialismo, que va del 58 al 75, Editorial Suramérica del 58 al 83 y Ediciones Colombia Nueva del 59 al 93. La presente comunicación se centrará en la editorial Suramérica, no solo por la importancia que adquirió para la difusión de las ideas comunistas en Colombia, sino por ser agente en un momento liminal del partido. La revolución cubana va a ser un derrotero fundamental para el PC y por ende para los trabajos que se publicaban en ese entonces. Si bien Suramérica es el centro de este trabajo, resulta fundamental comprender de manera sucinta la dinámica de Gráfica Centauro como antecesor de dicha editorial. De esta forma puede resultar más clara la dinámica editorial en tanto proceso que comprende cambios materiales e ideológicos. Gráfica Centauro, el libro como agente militante. Cuando nos referimos al libro militante, nos centramos en la función que cumple el soporte más que al soporte mismo. En este caso, Gráfica Centauro propone una lectura militante como parte fundamental en la construcción de una revolución colectiva. El concepto del libro militante es de Daniel Celsi y allí aclara que el libro militante forma parte de una batalla cultural, retomando la noción de Laclau, que recupera la idea de una acción política colectiva y construida desde acciones concretas. En este sentido, la práctica que acompaña el libro militante y lo convierte en parte fundamental de esta impronta social no es otra, en el caso de Centauro, que la lectura en voz alta. Gráfica Centauro no alcanzó a publicar más de 8 libros entre el 45 y el 60. Si bien el corpus no es grueso, la relevancia no está en el volumen del catálogo, sino en la cualidad revolucionaria de los textos. Por esta razón, resultó una iniciativa importante para que el PC, casado con el maoísmo en ese momento, pudiera diseminar el pensamiento chino. El libro más exitoso de esta imprenta fue La Nueva Democracia China, en algún lado debe estar, escrito por Mao Zedong, publicado en 1952 y que contó con notas biográficas e informativas sobre el líder comunista. Vale la pena aclarar que la vida editorial de Gráfica Centauro no fue permanente. Entre el 46 y el 50 no se publicaron libros, ni entre el 54 y el 57. En el 59 tampoco, lo que puede ser explicado porque en el 56 se expide el decreto 0434 en donde se determina presidio para todo aquel que llevara a cabo actividades comunistas de cualquier índole. Como lo hemos dicho anteriormente, la editorial publicó en 15 años de existencia 8 libros, que resulta más o menos en un promedio de 1.8 libros anuales. Es evidente que la sobrevivencia de Centauro resultó accidentada e intermitente por la persecución política de la que era objeto el partido.
La acción de los periódicos y Gráfica Centauro resultó heroica en un momento en el que el comunismo, como ya lo he dicho, y su práctica había sido decretada como ilegales a través de la constituyente firmada por el entonces presidente golpista general Rojas Pinilla en el 54 y en concreto el acto legislativo 6 del mismo año. En 1955 el general clausura el diario Liberar el Tiempo y a su vez ordena el cierre de Gráfica Centauro y del Diario Popular. En lugar de mermar los ánimos del partido y la prohibición de propaganda de izquierda, fortaleció la producción de impresos que formaron parte del llamado Frente Amplio en Defensa de la Democracia, una unión entre el PC y el Partido Liberal que generó una posición férrea en contra del dictador Rojas Pinilla. De hecho, las ediciones de Gráfica Centauro son de una manufactura muy elaborada. Acá hay alguna muestra, ¿no? El verde. Si bien la mayoría de los libros de Centauro están pegados al lomo y con tapa blanda, la publicación de la Nueva Democracia China de Mao Zedong no fue solamente un acontecimiento importante para el partido, sino que modificó el formato editorial de Centauro. La portada del libro, a diferencia de los otros, se imprimió en pasta de bon corrugado de alto gramaje y a color. Trae unas notas de los editores en donde se ratifica que es la obra más importante de Mao, lo que explica el cambio de formato. El prólogo es un discurso de Chen Boda sobre Mao, traducido del ruso por Anteo Quimbaya, del suplemento La China Popular. Las notas finales son una versión de Juan Francisco Mujica, que fue una figura muy importante en el partido, tomado del Comité del Partido Comunista Francés. Los colofones de la editorial Centauro se convirtieron en una marca tipográfica característica, que está por acá. Ahí la ven. Que es pues una estrella negra, ¿no? En donde se ratifica su espíritu revolucionario. De hecho, los libros de la editorial incluyen fotografías del pueblo chino e ilustraciones de Mao Zedong. Aquí les acabo de mencionar una figura importante que es Anteo Quimbaya. Su nombre verdadero pues era Jaime Cuellar y fue uno de los primeros traductores de las versiones francesas e inglesas del comunismo chino. Luego traduciría en ruso y fue un militante muy activo del partido, incluso también un contradictor bastante fuerte a posteriori de las políticas estalinistas del partido. Otra condición importante de Centauro es el tono político y crítico de las notas de los editores. Por ejemplo, en Los problemas económicos del socialismo en la Unión Soviética, publicado en el 51 de Stalin, se anuncia su muerte y se alude a la tardanza en la publicación del libro por, cito, causa de las condiciones precarias de nuestro país. Esto reafirma que los libros de Gráfica Centauro no eran meras traducciones o reimpresiones. Por el contrario, los editores sumaban discursos y glosarios explicativos al final de los textos, sin contar con ciertas licencias de los traductores como Anteo Quimbaya con el libro El Partido de la Revolución China de Chao Qiliu, publicado en el 51, que fue traducido del inglés por Quimbaya, y Quimbaya decide cambiarle el título. El título original era On the Party y Quimbaya lo cambia al Partido de la Revolución. Estas licencias no solo resultan interesantes para un estudio de la dinámica editorial o del lugar del traductor y el editor, sino que establecen un vínculo entre cultura y política que merece nuestra atención. Si asumimos que la aparición de un corpus editorial es por sí mismo un fenómeno cultural, pensemos que a esto se le suma el hecho de que dicho corpus proviene de un sistema ideológico y partidista. Justamente pensar en un corpus editorial, incluyendo los impresos periódicos que circulaban de manera restringida y vigilada, resulta aún más interesante, porque sus circuitos configuran una significación particular que en este caso no solo es novedosa, sino politizada. Esto quiere decir que las editoriales e imprentas que pertenecieron al PC proponían un sistema de circulación como las ideas que distribuían, heterodoxo. Recordemos que el comunismo se estableció como delito, por tanto todo aquel que formara parte del PC subvertía el orden público establecido por el gobierno dictatorial. En este sentido, la subversión de la distribución editorial normal y tradicional resultó una fuente de sobrevivencia. Dicha sobrevivencia es a su vez un ejercicio de demanda y crítica. Como lo hemos mencionado anteriormente, el Frente Amplio en Defensa de la Democracia, constituido por liberales y comunistas, tuvo como centro, cito, la acción combativa de las fuerzas democráticas y patrióticas en grandes campañas por la libertad de prensa y de imprenta. Esta cita pertenece a un documento del Comité Central del Partido Comunista Colombiano, fechado el 20 de enero del 56. El reclamo por el cierre de Gráfica Centauro fue equiparable a la petición por la libertad de los presos políticos y por la justicia frente a los asesinatos sistemáticos de líderes de izquierda en el campo. Es decir, la imprenta era tan importante como los individuos victimizados por el gobierno. La lectura en voz alta, una práctica de circulación editorial. Varios de los colofones de Gráfica Centauro aparecen de la siguiente forma, cito:
Camaradas, amigos y ciudadanos, difundid este libro y los manifiestos entre todos los compañeros y amigos, haced propaganda contra la dictadura y organizad acciones de protesta. Cierro comillas. De este modo, aquel que toma la vocería de la lectura no es un individuo elegido al azar, sino que dichas acciones son llevadas a cabo por el líder de la célula que ejerce una función de maestro. Es decir, el libro se encarna en el lector y el lector se convierte en el libro. De hecho, el cierre de imprentas o la censura sobre los títulos de parte del gobierno se convierten en un acallamiento a los miembros del partido. Silenciar el impreso significa silenciar la voz de los comunistas. En consecuencia, la lectura en voz alta no se limita a la práctica en sí misma, sino que constituye una acción subversiva e insurgente fundamental. Siguiendo otro documento del Comité Central del Partido Comunista Colombiano, publicado en marzo del 56, los grupos de lectura que se consolidaron en las universidades y fábricas sirvieron para, cito, difundir las ideas de manera colectiva en aras de la vida de las ideas sobre la represión, cierro comillas. De hecho, el PC acusaría a la embajada norteamericana de ordenarle al gobierno colombiano el cierre de Gráfica Centauro y del Diario Popular. En un documento del Comité Central, también fechado en marzo del 56, el directorio no solo hace estas acusaciones, sino niega de manera frontal las imputaciones según las cuales sus ediciones son subvencionadas por el gobierno soviético y se refiere a esta persecución como, abro comillas, una acción regresiva comparable a la guerra del libro que se adelantó en las colonias españolas por orden del rey Felipe II. Pero la acción de los yanquis y sus sirvientes contra los libros que dicen la verdad serán tan inútiles como las medidas inquisitoriales de entonces, cierro comillas. En ese sentido, los colofones que citamos anteriormente y la lectura en voz alta también van delineando un circuito de distribución que no podía limitarse a las librerías por la prohibición y el veto, sino que encontraba en las universidades y los llamados grupos de lectura una sobrevivencia editorial, sumado a múltiples campañas que se hicieron para la difusión del libro, como rifas, etcétera, que pues voy a saltarme por el tiempo. El material impreso diseminado por Gráfica Centauro también ofrecía información concreta sobre la participación del partido en eventos tan importantes como el Congreso de Paz en Pekín en el 52 y el de los Pueblos en Viena en el mismo año, en donde el poeta Jorge Salamea fue enviado como representante del partido. Estos boletines contienen directrices muy exactas. La primera, concentrada en la discusión del material internacional, que además generaba espacios de encuentro y diálogo para las reformas y ejercicios del partido. En segunda instancia, la formación de nuevos integrantes que debían ser adoctrinados en los principios comunistas. Y, por último, la difusión del programa del partido al interior de las masas menos educadas. Así las llaman en el boletín, no las llamo yo así. Los circuitos de circulación de Gráfica Centauros no son claros, pues la información contenida en los libros o en la prensa es mínima. Sin embargo, teniendo en cuenta los boletines del Comité Central del partido, la mayoría de los libros se distribuían entre sus miembros, quienes a su vez los leían en voz alta dentro de las células y cuadros políticos. De hecho, resulta muy interesante evidenciar que el tamaño de la letra en algunos de los libros de Gráfica Centauro es superior a otras publicaciones de la misma editorial. La presencia de fotografías y mapas, por aquí hay alguna. Ay, no le saqué, pero bueno. Ahí. Este es de Gráfica Centauro. La presencia de fotografías y mapas también evidencia que su uso principal era el del adoctrinamiento colectivo y por tanto de la lectura en voz alta. Debo anotar que también esa información deviene de personas que formaron parte del Partido Comunista, que ya están muy ancianos y que, pues, digamos, me sirvieron también para informarme aún más sobre los procesos de lectura en voz alta, entre ellos mi padre. La labor de Gráfica Centauro no solo tenía la misión de consolidar la existencia del PC en el escenario nacional y distribuir las ideas del comunismo chino como ideas aplicables y adaptables a un país rural como Colombia, sino enunciar una suerte de popularización de este ideario en las masas menos ilustradas, glosarios, mapas, retratos. Sin embargo, resulta paradójico que las cabezas del PC hayan usado al libro para difundir el maoísmo. Eso es una discusión que está muy bien ilustrada en los boletines del Comité Central, y es justamente el papel del libro, ¿no? Entonces entran en una discusión hablando pues de cómo el maoísmo prohíbe, quema libros, etcétera, pero digamos cómo el Partido Comunista Colombiano debe cambiar esta práctica. Para el Partido Comunista de nuestro país, el libro no es un enemigo burgués, como lo mencionan en el mismo boletín, que haya que eliminar, sino que se considera como herramienta para educar a los futuros miembros del partido, incluyendo las masas campesinas y obreras.
El modo de desvestir al libro, que ellos, digamos, cómo lo cifran, de este a lo contrario de la lucha popular, es justamente la práctica de la lectura en voz alta, que lo convierte en un sujeto activo de la revolución y que lo obliga a convivir en escenarios no letrados como las fábricas o las cooperativas campesinas. Sumado a ello, la apertura de modos de circulación e incluso de un proceso de mercado editorial más amplio y menos sectario resulta fundamental para que el diario comunista sea tan popular como el uso del impreso. Pues eso es lo que ellos se proponen. Editorial Suramérica iniciaría este camino con propuestas de distribución más cercanas a toda la población colombiana e incluso inició un proceso de exportación. Sobre eso sí, afortunadamente hay información en el archivo del partido y en archivos personales. También se evidencia una apertura temática ligada a hechos históricos como la Revolución Cubana, el surgimiento de levantamientos rurales y la organización de movimientos armados insurgentes en nuestro país. Editorial Suramérica, hacia un mercado editorial de libro político, de partido. Cuando nos referimos al libro militante, como lo dijimos anteriormente, nos centramos en la acción lectora del material. En el caso de la editorial Suramérica, el libro recupera su función original y se instaura como eje principal en la formación política partidista. Es así como el corpus de Suramérica es un corpus politizado desde sus productores, en este caso, los miembros del partido. Ergo, los cambios en la materialidad de la editorial Suramérica no solo fueron evidentes, sino que se relacionaron con el contenido y la importancia conferida a ciertos títulos. Si bien Centauro se centró en el pensamiento comunista chino, Suramérica dio un giro muy importante hacia el pensamiento soviético debido a acontecimientos como la Revolución Cubana y una serie de crisis al interior del Partido Comunista que me voy a saltar, pero que básicamente lo divide en dos, en los duranistas y los vieristas, ¿no? Pero lo importante de esta discusión es la aparición de Joaquín Moreno Díaz, quien va a ser por mucho tiempo el editor de Editorial Suramérica. Al contrario de Gráfica Centauro, que hace una publicación uniforme de sus títulos, portadas, tamaño papel, Editorial Suramérica sí hace diferencias muy claras con la materialidad de sus libros. Por ejemplo, la editorial usaba portadas blandas para sus publicaciones, con excepción de dos de sus títulos que tienen pasta dura. Gaitán, antología de su pensamiento económico y social, publicado en el 68, y El problema de la tierra en Colombia, de Antioquia Imbaya, publicado en el 67. En estos dos casos los libros están cosidos, estableciendo una excepción en comparación con el 48% de los textos que están pegados al lomo. Otro elemento diferenciador es el papel, pues el 47% se imprimieron en papel periódico, mientras el 23% lo hicieron en papel bond. Estos factores diferenciales de la materialidad generan a su vez un tratamiento distinto a los libros que publicaban Pensamiento Colombiano, como es el caso de los dos anteriores. La razón de estas diferencias puede estribar en que esos títulos, los de Pensamiento Colombiano, se imprimieron para ser exportados, pues algunos datos de la página legal son traducidos al inglés, a diferencia de los otros títulos de la editorial que no cuentan con esta característica. En este sentido, Editorial Suramérica no solo importa pensamiento foráneo, como era el caso de Gráfica Centauro, sino que se propone abrirle paso mundial al ideario colombiano y a situar al Partido Comunista Colombiano en el escenario internacional. Pese a que la mayoría de los textos corresponden a pensadores del bloque soviético, un 62% del corpus, allí también aparece un libro de Marx y un libro de Mao Zedong, dos autores que son canónicos, se incluyen 9 títulos de autores colombianos que contaron con el mismo tiraje que los clásicos del pensamiento comunista. Los tirajes se estriban entre 2.000 y 3.000 ejemplares. Incluso el libro que recoge el pensamiento de Gaitán es el que más alto tiraje tiene, con 5.000 ejemplares, superando las obras de Marx o de Lenin. En este trabajo que saldrá publicado están, digamos, listados todos los títulos de la editorial, pues los que se han encontrado, divididos pues como pensamiento colombiano, latinoamericano, etc. Si bien la editorial comenzó a abrir el camino para que los intelectuales comunistas colombianos comenzaran a ser leídos con tirajes considerables y precios económicos que oscilaban entre los 5 y los 10 pesos, también continuaron con el objetivo de Centauro de establecer y cimentar los principios básicos del pensamiento comunista. Esto se evidencia al reconocer el orden de las publicaciones de acuerdo con sus intereses o abordajes temáticos. Entonces, por ejemplo, el 73% de las publicaciones, digamos, son de orden global, ¿no? Hablan de distintos temas económicos, históricos. Sin embargo, la editorial también dedica algunos títulos a estudios relacionados con contextos específicos, 5 sobre Colombia, 3 sobre Cuba, 2 sobre la Unión Soviética y 1 sobre Panamá. Este último cuerpo de textos puede relacionarse con la necesidad de sacar al partido de su función teórica y mostrar las bondades de un sistema socialista en países como Cuba, por ejemplo. Otra práctica editorial que confirma la función adoctrinante de Suramérica es la distribución de las revistas soviéticas y chinas.
La editorial Suramérica circuló La mujer soviética, literatura soviética, films soviéticos, cultura y vida, tiempos nuevos, China reconstruye, China ilustrada, entre el 62 y el 68, y ofrecía suscripciones a los lectores por 12 pesos. El periódico Voz de la Democracia, al cual ya me he referido, sirvió como organismo de publicidad de la editorial Suramérica. Cada semana se publicaban las novedades editoriales tanto de revistas como de libros y folletos. Se incluían los títulos junto con los precios, la dirección de la editorial o el apartado aéreo donde los interesados podían hacer sus pedidos. Esto quiere decir que los libros no se distribuían en librerías exclusivamente, hay una librería que aparece mencionada que es la librería de Homero, sino que debían ser solicitados por los lectores. Prácticas de comercialización de Suramérica, del club de lectores a la exportación del libro político. En este sentido, la editorial consolidó una serie de estrategias de distribución y circulación que contemplaban los pedidos, pero también la propuesta de colecciones que eran organizadas por Suramérica. Las colecciones fueron varias, se las voy a mencionar. Una colección infantil que incluía 30 libros de cuentos soviéticos, chinos y cubanos, ofrecida a un precio de 20 pesos en el 63. La colección de obras de Jorge Amado, con 12 obras del brasileño, con precios que oscilaban entre los 9 y 11 pesos, y se ofreció un descuento para la colección completa, que circuló entre el 63 y el 63. Entre el 63 y el 66. La colección popular leninista con 5 libros por un precio total de 10 pesos en el 65, y la colección de las obras completas de José Carlos Mariátegui con 10 tomos por un valor de 30 pesos en el 66. Yo estoy tratando de rastrear y verificar si Suramérica fue la primera editorial que publicó a Mariátegui, la cual me haría amarla más. Las colecciones no solo ofrecían un precio más cómodo para los lectores, sino una unificación ideológica que permitía llegar directamente a los intereses del público. Si bien no tenemos datos del número de ventas, el hecho de que surgiera un grupo considerable de este corpus evidencia que fue una estrategia útil para la sobrevivencia de la editorial. Otro aspecto importante es que los tirajes, que oscilaban entre 2.000 y 5.000 ejemplares, generaron la necesidad de consolidar vínculos con otras editoriales e imprentas, como es el caso de Minerva, Carpel en Medellín. Esas son las dos que aparecen, ¿no? Minerva o Carpel. Suramérica, al parecer, no se dio abasto con los pedidos y tuvo que recurrir a la colaboración de estos talleres. También aparecen los títulos que fueron, que fueron publicados por ellos. Pero las colecciones, la tercerización de la impresión y la publicidad en la prensa no fueron las únicas estrategias de Suramérica. El 28 de junio del 68 aparece publicado en Voz de la Democracia una invitación a la Feria del Libro Socialista que se desarrollaría en la Avenida Jiménez y en donde se venderían libros de esta materia a precios módicos, y que coincide con otra feria que se hace ese mismo año, en esos mismos días, organizada por el Banco de la República. En el 64, esto es muy interesante ya para terminar, la editorial se inventa un club de libros que consiste en la compra de pólizas adquirida por 100 socios, quienes debían dar una cuota de 5 pesos, 30 cuotas, y podrían participar en 30 sorteos que jugarían con las dos últimas cifras de la Lotería de Cundinamarca. La editorial también distribuyó, importante, la Enciclopedia Popular entre el 66 y el 68, de origen checoslovaco, que contaba con 11 volúmenes que fueron publicados en totalidad por Suramérica, con títulos que variaban entre ciencias, antropología, historia y arte. Un dato interesante de esta publicación es que la editorial no solo se encargó de dar a conocer a nuestro país la Enciclopedia Popular, sino que pagó derechos de traducción y negoció su exportación con la editorial Cartago de Argentina. Este tipo de prácticas podrían evidenciar el interés de Suramérica no solo de dar a conocer las ideas comunistas en Colombia, sino de consolidar un mercado editorial a nivel nacional y regional. En comparación con Gráfica Centauro, cuyo objetivo principal era generar una conciencia de partido, Suramérica se propone consolidarla con un corpus de títulos y con la publicación de revistas, semanarios y folletos distribuidos de forma masiva. Bueno, aquí hay todo un comportamiento de los materiales. A modo de conclusión, la expresión material de una editorial es más que el uso o movilización de unos recursos económicos, físicos e incluso ideológicos. Son registros históricos que permiten comprender las dinámicas sociales más amplias a través de la materialidad, la distribución, la recepción y la circulación del libro. En este sentido, el libro al interior de la vida del Partido Comunista no solo refleja los cambios ideológicos del escenario del partido, sino la concepción que la colectividad va construyendo sobre el impreso. En Gráfica Centauro, el libro es un agente militante que configura la lectura en voz alta como una acción revolucionaria que deberá ser consolidada desde la conciencia de partido propuesta en Editorial Suramérica.
De este modo, la editorial Suramérica asume como consigna la apertura de un mercado editorial que trascendió a los miembros del partido e instaló un circuito de legitimidad para el pensamiento regional. Debo decir que Suramérica también entró a editar libro escolar. Eso también es muy importante y creo que va a ser objeto de otro trabajo. Sin lugar a dudas, la división entre el pensamiento chino y el soviético tuvo como detonante la Revolución Cubana. El libro deberá mostrar ya no la base teórica del pensamiento de izquierda, sino su praxis. Y eso es lo que vemos también en Suramérica. No en vano, la apertura temática de Suramérica se evidencia en la publicación de colecciones literarias, por ejemplo, que también puede ser otro trabajo, pero también en la impresión de una enciclopedia popular que podría utilizarse en las escuelas colombianas. Exportar libros, comprar derechos de traducción, publicitarse en la prensa, hacer clubes de lectura, va tejiendo un circuito de mercado que intenta potenciar la presencia del Partido Comunista más allá del mismo. El libro militante se transforma en un libro político de partido que intenta instaurar una sobrevivencia editorial a partir del consumo y la compra de los soportes. Dicha sobrevivencia editorial es a su vez la sobrevivencia ideológica. Esta es la introducción, ahora sí, no me traes, ya acabo. Si alguien tiene una pregunta, es el momento de hacerla para poder continuar con la siguiente conferencia. Hernando. ¿Cómo llegas a este tema de investigación? Y no sé si te puedo preguntar, ¿cómo llegas desde los estudios literarios hasta este interés? Bueno, el tema es también muy biográfico porque pues yo soy hija de un comunista. Sin embargo, pues digamos que no es que mi papá me haya impulsado a hacer el trabajo, todo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que llegué a un circuito o un camino muy importante que fue el camino de la prensa. Yo estaba muy interesada un poco como en la relación entre literatura y movimientos sociales desde chiquita y evidentemente eso me fue llevando, la prensa fue la que me fue llevando como digamos a la presencia de este libro o de este circuito editorial en nuestro país. Yo considero que hay un vínculo importante también, y eso se lo quiero decir porque sé que hay estudiantes acá, entre lo biográfico y la investigación. Yo creo que es un hilo que uno puede mantener, no es obligatorio ni es perentorio, pero me parece que, digamos, yo crecí con muchos de estos libros en la casa. Por ejemplo, la colección, parte de la colección de la Enciclopedia Popular, que mi papá tenía en la casa, pues me enseñó a mí literatura. Pude leer rusos, pude leer cubanos, conocí a José Martí a través de la enciclopedia, ¿no? Entonces, digamos que marcaron la vida. Y yo no llegué porque tenía la deuda, digamos, sino porque estaba revisando unas imágenes de Voz Proletaria, que pues, es un periódico que quiero trabajar. Entonces me fui hacia atrás y empezó a aparecer este trabajo. Hay otra persona que está haciendo un trabajo que no pudo venir hoy, que es un estudiante de la maestría en Historia en la Nacional, que está haciendo un trabajo sobre gráfica Centauro. Entonces nos pusimos a comparar bases de datos y evidentemente hay mucho trabajo. Esta es una base que tiene, lo que levantamos Juan y yo, más o menos 300 entradas. Y nos falta Paz y Socialismo y Ediciones Nueva Colombia, que es otro objeto que quiero trabajar en algún momento. Allá hay una pregunta. Alejandra Soriano. Yo tengo una pregunta y es, ¿aparecen editoras, escritoras, lectoras? Hay un asunto muy importante ahí, Alejandra, que incluso te iba a mandar las fotos, porque en la prensa de Voz, en el periódico de Voz Proletaria, hay una sección dedicada a las mujeres, pero con el pasar del tiempo, esa sección es asumida por las mujeres, ¿no? Y hay un llamado permanente, incluso hay un seguimiento bien interesante en Voz de la Democracia a un evento de mujeres comunistas que se realiza en Girardot. Entonces hacen todo el evento. En las en lo que vi de edición en Suramérica y en Gráfica Centauro no aparece ninguna mujer editora, pero en la enciclopedia popular hay dos autoras mujeres, digamos no es nada, pero ahí hay material para revisar, sobre todo en prensa más que en la editorial, ¿no? Hay por ejemplo un documento del Partido Comunista del 32 que, bueno, dice que las mujeres, es necesario sembrar en las mujeres la conciencia política. Entonces llama a los hombres que siempre han tenido conciencia política a que les siembra a las mujeres la conciencia política. E incluso en estos pequeños librillos que saca Suramérica, que son unos folletos del partido, hay un folleto dedicado a la educación política de las mujeres.
que, ay, menos mal, nos lo hicieron. ¿Sí? ¿Hay más preguntas? Juan. No es sencilla, Sus preguntas no son sencillas, nos hacen joder ahí con si preguntas. sabes de la maquinaria que usaban, si De las máquinas. eran máquinas traídas de dónde, cómo fue esto. Bueno, eso sí me tocó en el archivo que mi papá tiene, que tiene también, bueno, etcétera. Hay una alusión a una importación de una máquina que viene de la Unión Soviética, que pasa por Cuba y entra por la costa. Está todo el proceso. Mi padre se acuerda de que la misma máquina de editoriales de Gráfica Centauro fue, digamos, empleada en Editorial Suramérica, ¿verdad? Por eso considero yo que también tercerizaban las ediciones, por eso pues Minerva y la otra editorial de Medellín, Publique, les imprimían, pero ellos tenían máquinas propias. E incluso hay una cosa pues, que tengo que mirar, que es la rotativa, porque ellos trajeron una rotativa no tan grande como la del Tiempo, la del Espectador, pero sí trajeron una rotativa grande para empezar a imprimir la segunda parte de Voz de la Democracia. No sé si esa rotativa tuvo alguna influencia en la editorial. Eso es un seguimiento que hay que hacer y que hay que hacerlo con la gente que está viva, porque digamos en los documentos no está muy clara porque además la importación pues no la podían hacer pública, ¿no? Entonces ahí sería interesante ver. Pues yo sé por ejemplo que con el periódico Tierra, gracias a la investigación que hizo la profesora Victoria Peters, que es un periódico del Partido Comunista muy bello, varios de los tipos tipográficos eran reciclados del periódico El Tiempo. Ellos hacían eso también. Entonces por eso uno encuentra muchos como letras partidas y cosas así también en los libros. Habría que mirar eso. Vamos a dejar ahí. Diana, otra vez muchísimas gracias y seguimos con el profesor Hernando Escobar Vera. Él nos va a presentar un avance de su tesis doctoral. Su doctorado lo está haciendo en la Universidad Complutense de Madrid. Hernando, muchas gracias por acompañarnos. Dice Emmanuel Levinas, el rostro es lo que no se puede matar, o al menos eso cuyo sentido consiste en decir no matarás. Ya en 1915 Freud había escrito que precisamente lo imperativo del mandamiento nos da la certeza de que somos del linaje de una serie interminable de generaciones de asesinos, puesto que una prohibición tan fuerte solo puede haber sido dirigida contra un impulso igualmente fuerte. Cuore Sacro, una película italiana de 2005 de orientación cristiana dirigida por Ferzan Ospetek, desarrolla la hipótesis de que los seres humanos tenemos un corazón sagrado que intenta llamarnos hacia la bondad, si bien podemos traicionarlo y olvidarnos de nosotros mismos. Tal corazón sagrado, desde la perspectiva freudiana, podría corresponder con un tipo de ideal del yo, como participación individual en una civilización Tal corazón sagrado, desde la perspectiva freudiana, podría corresponder con un tipo ideal del yo como participación individual en una civilización que adopta ese primer mandamiento, ese tabú y ese derecho humano. ¿Es posible que el reconocimiento del rostro del otro pueda restaurar el vínculo con ese ideal e inhibir el asesinato? ¿Puede el asesino representarse el rostro de su víctima? ¿Puede mirarlo una vez perpetrado el crimen? Ángela Uribe Botero dice: el cuerpo muerto le habla con su mirada al perpetrador para decirle: ha matado usted a un ser humano. A la imposibilidad de confrontar el rostro y la mirada atribuye ella el ensañamiento con el cadáver de las víctimas durante el periodo de la violencia en Colombia. En esta ponencia quiero referirme al rostro como principio del reconocimiento del otro y como metonimia de su humanidad. Esto en el contexto del conflicto violento, es decir, el tipo de conflicto que significa no vernos, no escucharnos, no reconocernos, ser incapaces de representarnos el rostro de un otro concreto como vía de acceso hacia todo lo que hace que ese otro ser humano sea como yo. El tipo de conflicto
que reduce al otro a una invisibilidad en tanto individuo y a la monstruosidad como parte de un colectivo del que me percibo muy distante, incluso potencialmente enemigo, en los términos en los que analiza la cuestión Caroline Emke. Esta distorsión perceptiva del otro, su reducción a estigma y a estereotipo, se construye dentro de unos marcos culturales que producen las ideas de que soy, de lo que soy y lo que excluyo de mi identidad, lo que concibo y lo que no concibo y no reconozco. Tal brecha entre nosotros y los otros es remarcada por lo que Judith Butler llama marcos de guerra. Los marcos culturales nos dicen qué vidas pueden ser despreciadas, y sobre la base de esta distinción radical, los marcos de guerra añaden cuáles vidas pueden ser quitadas. Apuntan a deshumanizar en dos frentes. Primero, borrar la humanidad de la víctima, borrar su rostro para proyectar sobre ese lugar vacío la imagen de un ser despreciable o de un monstruo. Y segundo, poner en suspenso la humanidad del victimario, atrofiar su capacidad de empatizar y la conciencia moral que se derivaría del ideal del yo antes descrito. Incluso transformarla en una conciencia heroica distorsionada, como lo observa Arjun Appadurai. Los marcos culturales se reproducen en las narrativas de la producción cultural, desde la Odisea hasta las películas de acción hollywoodenses, en las que hay unas vidas dignas de ser nombradas y honradas, las de los héroes y los de su linaje, y otras tan prescindibles como los peones en el ajedrez. En cada relato, como apunta Emke, se condensan, cito, las normas, las líneas divisorias para separar el nosotros de los otros. ¿Cuál puede ser el rol de la literatura en la movilización de esas líneas divisorias y la reconfiguración de estos marcos culturales para, primero, asomarnos al conflicto con un ánimo perlaborativo en el sentido de Lyotard, y segundo, producir nuevas epistemologías de la escucha o nuevas gramáticas, como las denomina María del Rosario Acosta, es decir, nuevas formas de relacionarnos con los otros? Esta es una pregunta central de mi investigación doctoral sobre estéticas literarias de la memoria, y la obra de Hernando Telles da algunas pistas para responderlo. El rostro del enemigo y la piel como límite moral. En el microcuento Melografía, de 3 párrafos, Jairo Aníbal Niño recrea un mundo maniqueo en el que los agentes del Estado encarnan toda la maldad y los revolucionarios todo lo bueno. La imaginación, el amor, la amistad, la creatividad, la resiliencia. Los unos se hacen receptores de nuestra animadversión y los otros de nuestra empatía. Individualmente son invisibles. El único rasgo que se atribuye a uno de los tiras es una sonrisa malévola en la que destaca el brillo de sus colmillos de oro. Y colectivamente son monstruosos. Ese rasgo de opulencia y animalidad, por ser el único dado, en cierto sentido se extiende a todo el grupo. No hay ningún rasgo de humanidad en el enemigo, ni la más mínima inquietud sobre las motivaciones de su maldad. Son malos, punto. De los 19 cuentos que conforman Cenizas para el viento de Hernando Telles, 8 se sitúan en el marco de conflictos violentos, 2 de ellos aluden a la Segunda Guerra Mundial y 6 a un conflicto armado no localizado explícitamente, pero que es inevitable asociar con la violencia y las violencias que tomaron forma en ese periodo en Colombia. Para esta primera sección quiero poner en relación 2 de ellos, Victoria al atardecer y Espuma y nada más. La tensión central del primero radica en que un francés exiliado durante la Segunda Guerra Mundial en una ciudad que bien podría ser Bogotá, se ve obligado a trabajar con un alemán orgulloso de los avances bélicos de su país sobre Francia. Su enemigo, como lo define la voz narradora, cito, dijo su nombre y extendió cortésmente la mano al enemigo. El narrador inicialmente presenta al francés desde una mirada local, distanciada. Para los locales, el francés bien podría ser inglés o nazi, y más adelante empieza a focalizar en la perspectiva del francés. La guerra, lejana, de la que ha tenido que huir, lo alcanza por cuenta de su sufrimiento y de su rencor. Sus representaciones de la relación laboral se hunden en asimilaciones bélicas. Cito, el alemán le había tomado confianza, lo trataba como si realmente fuese prisionero suyo, dice el narrador, y más adelante muestra en primera persona el pensamiento del francés. Ama a su patria como yo amo la mía, dice el francés, y se considera además victorioso, responsable entre 80 millones de nazis de una gloria formidable y abrumadora. No hay duda de que transformado en soldado me habría asesinado sin vacilación. Enemigo, en ese contexto,
para quien no logra sustraerse de los marcos de guerra, no puede significar sino alguien que en otro contexto mataría y que por tanto debe morir, a pesar de que también se reconoce con ambivalencia que el contexto es otro. Cito: aquí estoy con el enemigo a 2 pasos, y qué infinita paz, qué completo bienestar nos rodea. Sin embargo, la tensión se intensifica y el desenlace se hace obvio cuando aparece en escena un cortapapeles. Quiero resaltar que en este cuento, en el que el asesinato es permitido, el rostro del enemigo no es mostrado. ¿Habría podido matarlo si tuviera un rostro? O más bien, el autor le habría podido dar la licencia para hacerlo si la narración hubiera hecho ese rostro visible. ¿Hasta qué punto, en la imaginación del autor y del lector, se experimenta más claramente la transgresión del límite moral, la abyección, cuando víctima y victimario reconocen un rostro el uno en el otro? Por falencias narrativas, este asesinato no pasa de ser de tinta sobre papel, no llega a ser leído como experiencia, sino exclusivamente como ficción. El leitmotiv del encuentro con el enemigo y la posibilidad de matarlo se reitera en Espuma y nada más, de 1956, un cuento mucho más logrado, a mi juicio uno de los mejores de la narrativa colombiana. En este cuento, el enemigo tiene nombre y rostro. Cito: le calculé 4 días de barba, los 4 días de la excursión en busca de los nuestros. El rostro aparecía quemado, curtido por el sol. Quien narra en primera persona es un barbero revolucionario que debe atender al capitán Torres, un viejo conocido cuyo rostro observa por primera vez. En otra ocasión, el espectáculo de los cuerpos mutilados, esto es una cita, me había impedido fijarme en el rostro del hombre que lo dirigía todo y que ahora iba a tomar en mis manos. La tensión central que experimenta el barbero es entre su ética profesional y su compromiso revolucionario. Sí, yo era un revolucionario clandestino, pero también un barbero de conciencia, orgulloso de la pulcritud de su oficio. La navaja pule la piel, límite moral que no debería ser transgredido. Cito: los poros podían abrirse, diminutos, y soltar su perla de sangre. Un buen barbero como yo finca su orgullo en que eso no ocurra a ningún cliente. La instancia limítrofe se remarca. Cito: no hay nada más tierno que la piel de un hombre, y la sangre siempre está ahí, lista a brotar. Torres atiza el sentimiento de enemistad prometiendo nuevos escenarios de exposición sádica de los revolucionarios capturados, y el barbero considera la posibilidad de matarlo. ¿Y qué? ¿Asesino o héroe? Del filo de esta navaja depende mi destino. Tan fácil como resultaría matarlo, y lo merece. ¿Lo merece? No, qué diablos. Nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos. A diferencia de Victoria al atardecer, en Espuma y nada más, Telles logra que la lectura se convierta en experiencia, es decir, que el lector viva, junto con el barbero, los impulsos de odio, que se abisme en la posibilidad del desbordamiento de la sangre y se atraviese el límite hacia la abyección. El enemigo tiene un rostro, el enemigo sobrevive. Pero hay más. Detrás del rostro del enemigo hay una experiencia compleja de la vida que se insinúa en su frase final. Dice Torres: me habían dicho que usted me mataría, vine para comprobarlo, pero matar no es fácil, yo sé por qué se lo digo. Y entonces el rostro del enemigo, despiadado, del sádico, adquiere nuevos matices, visibles porque sobre el impulso violento se ha impuesto una ética del cuidado, precisamente del cuidado del límite, de la piel, del rostro. El rostro, su ausencia y la máscara. Con excepción de Victoria al atardecer, en los cuentos de Hernando Telles, enmarcados en el conflicto violento, el enemigo tiene un rostro. Incluso lo tiene el cómplice de los violadores en Lección de Domingo. El rostro nos recuerda que es humano y que los humanos, sin dejar de serlo, pueden hacer el mal. Se alcanza a sospechar las circunstancias del enemigo en ese matar no es fácil, yo sé por qué se lo digo. A veces se alcanza a sospechar el azar de la enemistad. El francés y el alemán no son enemigos por algo que se hayan hecho, sino por la contingencia de una línea fronteriza. En el impecable cuento Sangre en los jazmines, a través de la perspectiva ingenua de Mamá Rosa, se señala el azar de quedar en un bando o en el otro, y con ello el absurdo de la guerra. Cito: se mataban los unos a los otros desde hacía meses. Pedrillo, su hijo, como los demás, había entrado en la fiesta, y de seguro que Pedrillo debía también unas cuantas vidas.
Y ahora que llegan los enemigos por su hijo, mamá Rosa no puede evitar ver en las caras nada siniestras de los enemigos algo del rostro de su propio hijo. Son como Pedrillo, tan jóvenes como Pedrillo. La aparición del rostro da relieve humano al personaje y produce como efecto en el lector algún grado de empatía para que matar y aceptar las muertes ajenas no sea fácil. Quizás como efecto de un pudor no consciente, en los cuentos de Telles, para que el enemigo no merezca el reconocimiento como humano, se omite la alusión a su rostro, y si lo tiene y persiste en su maldad, no mira, es incapaz de sostener la mirada, como ocurre con Arévalo en el cuento Cenizas para el viento. Cito: estaba cabizbajo, no miraba a Juan ni a Carmen, quienes eran sus víctimas. Una vez cometido el crimen, a diferencia de su compañero sin rostro, mucho más entusiasmado, Arévalo se mostrará taciturno. Entre los villanos de los cuentos de Telles, tener o no tener rostro produce algo así como grados de villanía. La disposición para matar en su obra debe corresponderse con una ausencia de rostro, como metonimia de ausencia de humanidad. La disposición para matar debe ser una máscara, como se expresa metafóricamente en el cuento Preludio. Cito: la gente llevaba superpuesto sobre su rostro el rostro de la revolución. La violencia como sobrerrostro, artificio, mascarada del que se dice revolucionario espontáneamente porque cayó un machete en sus manos y, cito, la revolución no se equivoca. Si están repartiendo machetes, algo habrá que cortar, algo habrá que defender y a alguien habrá que matar. Para Telles, en los cuentos de Cenizas para el viento, el rostro es la marca de la humanidad, y donde hay humanidad cabe algún grado de empatía. Quien tiene rostro puede ser el enemigo, que entonces ya no puede ser concebido a secas como un monstruo, aunque sí quizás como un ser humano que cometió actos monstruosos. Se trata probablemente, como dije antes, de un pudor no consciente por parte del escritor. Concebir que un ser humano asesine cruelmente a otro tiende a resultarnos inconcebible. Si hace eso, para que lo toleremos, debemos suplantar su rostro por una máscara monstruosa. Necesitamos eludir los rasgos humanos en su rostro. Según el análisis de Uribe Botero, lo mismo ocurre con los asesinos más despiadados durante la violencia. Se cambian el nombre, que como una máscara les permite cometer sus crímenes como si los cometiera otro. En esta ocasión me ocupé del rostro del enemigo, pero la resistencia frente a los marcos culturales, entre ellos los de guerra, que anulan la otredad, requiere precisamente que seamos capaces de representarnos todos los rostros invisibles, invisibilizados, de los individuos que esos marcos nos hacen concebir como ajenos a lo que somos. Esto lo amplía Caroline Emke. Dar un rostro es dar visibilidad a diversos modos de ser humano, ensanchar la capacidad de escucha del lector, procurar una pluralización de las perspectivas, en palabras de Emke. En los casos extremos, abrirlas hacia la restauración de lo que Schieber llama una ética para los enemigos. Generar resistencia frente a los marcos de guerra que nos llevan a justificar la muerte de aquellos que esos mismos marcos o los marcos culturales que los anteceden nos hacen considerar como inferiores, indeseables o enemigos. En resumen, sin rostro y sin humanidad. En la introducción al proyecto La ética de la escucha, la Universidad de los Andes invita a preguntarse por las implicaciones éticas y políticas que supone estar ante el dolor de los demás y por las maneras en que ese dolor se gesta en la escucha. También señala que el lenguaje y la representación han terminado por erigirse bajo la sintaxis y las gramáticas impuestas por la violencia. María del Rosario Acosta, que está trabajando este tema, dice: con la noción de gramática quiero hacer alusión a la idea de marcos conceptuales, de sistemas alternativos de significación, móviles, articulados alrededor de la singularidad, ante la inminencia de una voz que corre el riesgo de ser descartada por la mirada histórica, de quedarse revocada como inaudible. Estos nuevos marcos, nuevas epistemologías, nuevas gramáticas, los podemos asociar con nociones como empatía, solidaridad, amor y ternura. Por ejemplo, sobre la ternura como un modo de abordar la creación literaria, la novel polaca Olga Tokarczuk afirma: la ternura personaliza todo con lo que se relaciona, lo que hace posible darle una voz, darle el espacio y el tiempo para que exista y se exprese. La ternura es la forma más modesta del amor.
Aparece donde miramos de cerca y con cuidado a otro ser, a algo que no es nuestro yo. Ampliar los límites de lo estético, de lo pensable y representable, movilizar los marcos que dejan a los otros por fuera o adentro, pero en un lugar de menosprecio y sometimiento. Movilizar los marcos, ¿no es el arte acerca de eso? Gracias. No sé si alguien tiene preguntas. Diana, Sí, pero primero el texto es muy bello. gracias. Y segundo, pues me hace una pregunta que tú leías sobre todo por el cuento de Más y Nada Más. Y pensaba también en el trabajo de María Rosario, es fabuloso, me gusta mucho. Y es en esa parte cuando el militar empieza a incitar al barbero a que lo mate, ¿no? Y le empieza a decir cosas sabiendo quién es el barbero. No sé, ¿tú cómo consideres esa retórica? Si hay como una especie de anulación del otro, o sea, de convertir a ese otro también en victimario y que esa sea como la apuesta final, digamos, del militar. No Es estoy decir, seguro de en el cuento de Espumas y Nada Más, Sí. el militar está permanentemente incitando al barbero, contándole cómo ha torturado, desollado, etcétera, Sí. a sus compañeros, sabiendo quién es el barbero, ¿verdad? Sí. O sea, el militar lo sabe desde el principio. Sí. Yo lo hablé con María Rosario, por eso me surge esa pregunta. Le decía a ella que yo pensaba que a lo mejor ahí había como una especie de apuesta también del militar en convertir a este barbero en un victimario, un asesino como lo era él. ¿Tú qué piensas de eso? No sé si eso sea inverosímil en relación con el final, puesto que la apuesta final es matar no es fácil. Sí. Sería ponerle una dificultad y significaría que él mismo querría morir, ¿no? Yo lo he pensado es más desde la perspectiva del efecto que se busca. Me parece que lo que busca Telles es que el lector se vuelva cómplice del barbero, que el lector también se sienta incitado, que el lector quiera la venganza y que luego comprenda que ese no es el camino. Y ahí se produce el efecto central de este cuento, que tiene que ver con el reconocimiento de la otredad e incluso de la mayor diferencia, que es una diferencia abismal entre los dos personajes en este caso, a través de esta ética del cuidado, de puede ser mi enemigo, pero yo no mato. Seguimos con la profesora Clara María Parra Triana. Clara es profesora de la Universidad de Concepción en Chile y nos va a hablar de un personaje, ahora nos vamos al siglo XIX, sobre la ciudad letrada. Bienvenidos y gracias por su presencia. Les voy a leer fragmentos de un texto mayor que titulé Los primeros trazos del mapa, la ciudad letrada de Gabriel René Moreno. Les quiero explicar de dónde surgió, cuál es la base de esta reflexión y pues cuál es mi aspiración, no sé si la consigo. Básicamente llego a Gabriel René Moreno leyendo a Rafael Gutiérrez Girardot en su texto sobre los intelectuales del siglo XIX. Ustedes saben, se ocupa de Andrés Bello, de Domingo Faustino Sarmiento y de Fernández de Lizardi y de Gabriel René Moreno. Obviamente él es el menos popular de los cuatro. Entonces comienzo a escudriñar sobre Gabriel René Moreno y como con la primera pregunta que le hizo Hernando a Diana, una cosa media biográfica me hace comenzar a leer en serio a Gabriel René Moreno y tiene que ver con su experiencia en Chile, su experiencia biográfica en Chile. Él se va exiliado de Bolivia a Valparaíso y allí se forma con José Toribio Medina en lo que fueran las primeras bibliotecas y bueno, básicamente él inicia todo lo que se conoce como el documentalismo boliviano. Entonces, forma unos archivos, recoge archivos, anota documentos y a la par comienza a escribir lo que se conoce como la primera crónica del Alto Perú. Ese texto se denomina Últimos días coloniales en el Alto Perú y pues diríamos ¿qué tiene de particular ese texto para que le dediquemos unos ratos de reflexión?
lo que me llamó la atención de ese texto es que usa la noción de ciudad letrada prácticamente un siglo antes de que lo hiciera Rama. Entonces yo dije, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que pasa? Voy a Ángel Rama y me doy cuenta que Ángel Rama no acusa la lectura de Gabriel René Moreno, pero el uso de la noción en Últimos días coloniales sí asemeja cierta dinámica que explicita Ángel Rama en algunos de los capítulos de su texto emblemático. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Les voy a explicar básicamente sobre qué he reflexionado en este texto en particular y por qué me parece que la reflexión de Gabriel René Moreno está ubicada en un estadio preconceptual de la noción de ciudad letrada. Ojalá se entienda. Veamos. Bien, cuando se estudia el discurso independentista americano, la centralidad de la elocuencia parlamentaria, las proclamas de las nuevas naciones, entre otros fenómenos histórico-literarios, suele concentrarse la atención en el lugar que ocuparon las grandes voces de letrados e intelectuales que protagonizaron las disputas emancipatorias, los discursos nacionales y las demandas proindependentistas ligadas al gran relato americanista. Junto con esto, se encuentra un uso y registro de lengua mayor, central y regulada, que ha dejado fuera el lugar que ocupó el uso de la oralidad en la formación del discurso emancipador de las naciones americanas. Sobre la dinámica del uso autorizado de la lengua en la tecnología de la escritura y de cómo este uso configuró las relaciones sociopolíticas de las sociedades americanas, se encargó Ángel Rama en su clásico texto La ciudad letrada, en donde además se acuñó el concepto homónimo afianzado en la expresión metafórica que otorga la plasticidad conceptual al fenómeno. Sin obstar el aporte del libro de Rama, cabe reconocer que la atención a la oralidad se supedita a los márgenes sociales que recurren a su uso. Este vacío que se aprecia en los estudios sobre el temprano siglo XIX hispanoamericano pueden llegar a suplirse con el análisis de textos como el de Gabriel René Moreno, Últimos días coloniales en el Alto Perú. Este texto es de 1896, cuyo aporte a los actuales estudios sobre las tecnologías de la palabra autorizada, la conformación del archivo tardocolonial y independentista y las condiciones de posibilidad para el surgimiento de lenguajes disidentes que cambiaron las estructuras de orden, las relaciones sociales y las expresiones individuales y comunitarias, puede resultar relevante, sobre todo si se lee la potencial diseminación categorial que poseen ciertas acepciones teórico-críticas del pensamiento latinoamericano en el archivo finisecular. La hipótesis de este estudio, entonces, sostiene que en la señalada obra de Gabriel René Moreno se encuentra expuesta la disputa entre la escritura oficial y el habla cotidiana como la simiente de la eclosión independentista americana, pero además en ella encontramos una anticipación del uso de la categoría de ciudad letrada cuyo recurso exhibe la escisión entre la reglamentación de los códigos coloniales y la pulsión de la vida real callejera. El uso anticipado de esta noción se aprecia como una expresión descriptiva implementada por Moreno para afirmar que en el habla callejera se forjaron las inquietudes independentistas más que en la palabra de los letrados. Se hace la salvedad de que acá no se pretende postular a Moreno como un precursor de Ángel Rama y de su categoría, pues ello supondría evidenciar, a lo menos, la lectura que Rama haya podido hacer de Moreno, lo que acá, por ahora, no puede sostenerse. Al reivindicar a Moreno como un anticipador, se busca, por un lado, valorar su trabajo con el archivo minoritario tardocolonial, por otro, evaluar su escritura historiográfica en el carácter crítico que ostenta y, por último, se persigue ampliar la discusión teórico-crítica del archivo latinoamericano hacia escrituras menos centrales, pero igualmente relevantes para la discusión contemporánea. A ver, salto unas hojitas para llegar a Últimos días coloniales. Bueno, explico un poco la biografía de Gabriel René Moreno. Llega a Chile, arma sus archivos, anota documentos, pero, bueno, como a varios intelectuales que tuvieron muy mala suerte en Chile, se le incendia la biblioteca y pierde sus documentos. Básicamente se queda con lo que alcanza a escribir, que es la crítica a la poesía boliviana que se encuentra en la Revista del Pacífico y lo que leemos en Últimos días coloniales en el Alto Perú, entre otros documentos. Bien,
Últimos días coloniales en el Alto Perú y la idea de ciudad letrada. Este texto está compuesto por una creativa escritura histórica acompañada de una heterogénea selección documental que relata lo sucedido en Chuquisaca, centro administrativo colonial del Alto Perú, entre los años 1804 y 1809, es decir, durante el advenimiento de la eclosión independentista. La narración, que demuestra cierto apego al cuadro de costumbres, no exento de humorismo, parte de un evento que removió la vida social cotidiana de la ciudad y que cambió para siempre el lugar de las autoridades reales en el espacio capitalino de las provincias altoperuanas: la llegada de un arzobispo nuevo. Este personaje pronto se ganaría las antipatías del gremio universitario, que le haría contrapeso tanto en debates públicos y oficiales como en la calle. A este antagonismo se sumaría el de la Real Audiencia, cuya posición y potestad se verían seriamente amenazadas por la influencia del apreciadísimo obispo. De este modo, Moreno representa la actividad social de la capital, que se mueve entre discursos oficiales que se despliegan entre la erudición y la elocuencia, entre debates airados en los que los sermones y sus reacciones alimentan el clima cotidiano para que la palabra y la opinión sean el centro. A las tres fuerzas del arzobispo, los universitarios y los oidores, Moreno suma una menos personal y controlable: la palabra y opinión del pueblo, que le dará a los mandatos oficiales y a las intervenciones de los eruditos toda la variedad y el colorido de la lengua viva, para de esta manera detonar el impulso revolucionario tan temido por las autoridades prohispanas, pues lo que Moreno nos indica, a partir de su narración, es que fue en el encuentro inarmónico de la lengua oficial letrada con la lengua popular callejera, donde la desaveniencia entre sus tratos sociales dio como resultado la incertidumbre ante el destino de las colonias hispanas, el fortalecimiento de los rumores independentistas y la resistencia al acato de cualquier orden oficial a pesar de su aparente autoridad. Para mostrar el movimiento y la tensión de fuerzas, Gabriel René Moreno usó la expresión ciudad letrada, tanto para denominar la dinámica colectiva como para señalar a algunos individuos que la componían. Voy a citar algunos ejemplos. Hemos dicho que el pensamiento revolucionario se abrió especulativamente paso por sí solo en ciertos cerebros de la ciudad letrada, y este hecho, perfectamente comprobado hoy día, no tiene otra explicación que la anterior. Si las investigaciones no dan mérito hasta aquí, sino para establecer inductivamente el hecho respecto del siglo pasado, han podido con todo allegar pruebas bastantes para demostrar que de una manera indudable su existencia en la alborada del siglo XIX. Otra cita. Don Mariano Moreno es uno de los tantos casos análogos que muestran cómo a principios del siglo, por el desenvolvimiento natural de las ideas, la juventud estudiosa de la ciudad letrada se avanzaba por sí sola en el terreno especulativo, hasta tocar con eminencias deslumbradoras muy capaces de tentar sus fuerzas inactivas, presentando en contraste a su ambición el abatimiento actual y las promesas brillantes de la libertad. Cierro cita. Los anteriores fragmentos indican un peculiar uso del sintagma ciudad letrada. Por un lado, observamos su particularización en tanto comunidad de sujetos que recurren al intelecto, cerebros. Asimismo, se les otorga el reconocimiento de hacer fluir las ideas revolucionarias desde el terreno especulativo, es decir, no necesariamente desde el triunfo de la razón o del imperio de los signos. El modo como figura la noción en la propuesta del historiador apunta a un singular uso de la letra, utilización intuitiva que se encuentra en un estadio previo al razonamiento instrumental. Lo relevante acá es tener en cuenta que el uso temprano de esta noción ya nos revela la abstracción de los movimientos letrados hacia la visualización de unas prácticas que en su dinamismo jugaron también a la restricción. Atendamos a otra de las descripciones de la ciudad letrada que ofrece la narración ahora en cuanto a su modus operandi. Reunida en real acuerdo con el presidente, la audiencia tenía metida la mano en la esfera política y administrativa para ciertos negocios de supervigilancia. Muy diferente del gremio forense de doctores patrocinantes, era el gremio universitario de los doctores opinantes, el cual extendía su magisterio fuera del claustro, las aulas y las cátedras sobre el espíritu y tendencias de la juventud altoperuana. Mundo de disputas, de desvelos por la letra muerta, de empeños para el examinador, de antesalazos hasta por bedeles y porteros, de emociones al sonar el ánfora de los votos, de ramilletes después de obtenido el grado,
de férula implacable, en cambio de un acendrado título de doctor o licenciado. Con lo anterior se puede leer el característico comportamiento de los grupos letrados, pues su tendencia a meter la mano en asuntos políticos domina una parte de la vida social urbana. Asimismo, el frente constituido por los doctores opinantes en el ejercicio del magisterio de manera ubicua manifiesta como otro modo de dominación, a partir del saber decir que los distinguiría. Pero como no todo fuera solemnidad en el mundillo de vanidades y disputas, en el que el uso del saber y del decir van acompañados de una investidura de apariencia plenipotenciaria, Moreno desliza la representación caricaturesca de las ceremonias, los rituales de pseudocoronación que significaban tener el acceso y el derecho a ejercer desde la ostentación de un título. Reconocemos por lo menos dos tendencias en el comportamiento de la ciudad letrada que ofrece Moreno: una revolucionaria especulativa, otra la conservadora restrictiva. Sin embargo, ambos polos comparten la concepción sagrada de la letra y de la información con que ésta puede operar en la sociedad en la que el secreto tiene tanto poder como la exhibición, o más bien en la que la exhibición es otra forma de ocultamiento. Por otro lado, asumimos que el aporte de Moreno a nuestras actuales reflexiones teórico-críticas es el de haber acuñado de manera práctica la idea de ciudad letrada como un particular comportamiento del orden discursivo tardocolonial, cuya disputa por el poder ostentador de la palabra autorizada no pudo dominar el sustrato de la lengua real, que en las postrimerías de la vida colonial se alzó por sobre la letra escrita y facilitó la dispersión del orden regulador y sagrado de la letra, la firma y el sello. En este sentido, consideramos que esta escritura historiográfica pretendió exponer la vitalidad de la usanza cotidiana en la que compartieron diferentes sustratos de la lengua viva, que detonaría el impulso independentista con todas las dispersiones y contradicciones que experimentaran las sociedades americanas del temprano siglo XIX. En otras palabras, lo que en rama es concepto, categoría historiográfica y crítica, herramienta de análisis, en nuestro autor es evidencia, figura irónica, comportamiento fehaciente de la vida histórica, es decir, en un estadio preconceptual. Latencia de las sociedades decimonónicas que con el peso de la administración colonial, del conocimiento y la información batallaron hasta dar con la estampida heterogénea de posiciones antagónicas que cuestionaron los vínculos con las metrópolis que los hicieron colapsar. Paso a hablar del contrapeso de la lengua viva que plantea Moreno como condición para hablar de una disputa en la ciudad letrada. Todo este comportamiento aldeano, el de la ciudad de doctores, que es Chuquisaca, delata su paradojal condición al estar atravesado por la compleja actuación de la ciudad letrada, que en este texto se hace relato vivo, como caricatura y simulacro de un poder que se ambiciona central, pero que no puede contener ni absorber la imparable lengua del pueblo, cuya influencia a partir de corrillos, vocinglerías, vocabularios y caramillos la desarticulan y le obstaculizan la tarea. El texto que acá estudiamos nos muestra que la distinción que establece Rama entre lengua pública y de aparato y la lengua popular y cotidiana no opera como diferenciación válida en la performatividad de la oralidad, pues como lo indica Carlos Pacheco, la oralidad es ante todo evento y acción que funciona como una economía cultural productiva en convivencia con la lengua de aparato que se encuentra entramada con esta. Junto con las discusiones de eclesiásticos, bachilleres, oidores e incluso universitarios, se mantuvo activa e influyente la lengua del pueblo, del, como dice Moreno, populacho altanero, que se encargó de dinamizar y entorpecer los planes ya contrapuestos de los letrados, cuyos intereses privados y muchas veces clandestinos chocaban y se exponían en la plaza pública con el mismo espectáculo que se llevaban a cabo los actos piadosos y oficiales. En medio de estas trifulcas florece el espíritu independentista, cuyo parto dificultoso, según Moreno, se logra a pesar del servilismo de los eclesiásticos y administrativos, la sujeción a la corona de los indígenas y la escasa, tardía y deficiente información con la que operó la vida pública en una ciudad como Chuquisaca, ciudad alejada del ruido metropolitano, pero altiva en sus pretensiones capitalinas. A la juventud universitaria le adjudicaba el autor la simiente del impulso independentista como un movimiento extraño y clandestino,
que tardó varios años en encontrar las condiciones de posibilidad para llegar a la plaza pública. De la abstracción a la acción, tal fue el comportamiento de los habitantes universitarios de la ciudad letrada. Ya no bastaba con debatir las ideas a pleno sol, cual lección para la cátedra o para la titulación. El libre uso de estos saberes, influenciado por la especulación y la opinión, otorgarían las bases para los impulsos revolucionarios. Pero más allá de las reyertas orales de los letrados, es el pueblo chismoso, cuentista y fisgón, la delicia del historiador boliviano en cuanto a su participación soterrada y procaz en este contrapeso necesario que haría visible la insatisfacción criolla ante el disimulo patriótico de los favorecedores de la corona, siempre y cuando ésta fuera la que los beneficiara. Ese pueblo chismoso no fue solo el de los días de mercado, sino también el que participaba en los actos oficiales, la denominada asistencia o besamanos, que para Moreno seguía existiendo para finales del 19, pero que a sus ojos había reemplazado la pompa teatral del espectáculo por el ocio y la comicidad del vecindario. La lengua de barrio, mediante la cual se creaban y transformaban las noticias, se construían y destruían reputaciones, esa lengua imparable y puntiaguda, capaz de meterse en la vida privada, en el último rincón de las conciencias, sería el arma de doble filo de estas sociedades o de estas sociabilidades confiadas al flujo de la palabra. Cito: el cercado de la confianza y familiaridad era allí florido, fructífero y amenísimo, pero también muy resbaladizo y lleno de alacranes y culebras. Con una palabra imprudente y de pasadera malicia, solía trenzarse a las veces en un abrir o cerrar de ojos, madeja de hablillas y tergiversaciones que remataban un embrollo de los infiernos. Un gesto, una sonrisa se convertían sin saber cómo en un áspid venenoso que por senderos desconocidos iba a morder y a filtrar en los corazones el recelo y el alejamiento. Y sucedía que, una vez convertido el enredo en lo que llamaban nudo ciego, las animosidades y resentimientos consiguientes fermentaban en los abismos hasta ir a parar en un estallido. De allí en adelante la enemistad era abierta y los agravios cara a cara. Era entonces cuando se armaban para hacerse guerra a muerte esos bandos y parcialidades militantes con que están llenos los anales de esta colonia. La atención que el autor dedica al torrente de la lengua viva se puede apreciar en este fragmento. Mediante el recurso retórico de la animalización se figuran los peligros del uso no restringido de la lengua: alacranes, culebras, áspid venenoso, animales que reptan e ingresan secretamente en los espacios privados para así sacar al escarnio público lo que se había resguardado de la mirilla ajena. Bajo la comparación con el tejido, trenzas, madejas, remates y nudos, expresa mejor Moreno lo que era la paradoja del comportamiento de Villorrio, en donde todo se sabe, se comenta y se rumora, lo que crea una sensación de cercanía y seguridad para sus habitantes, siempre y cuando los comentarios no fueran en contra de ningún particular. De ser así, la lengua amarraría, remataría el nudo que para muchos fuera la tabla de salvación, el comunicarse bajo la libertad de opinión. Volviendo a la narración, la contraposición entre oralidad y escritura se filtra en el ya poroso comportamiento oficial de la lengua y hace tambalear hasta la incredulidad y desconfianza de los proyectos políticos de la Iglesia y el desarme de las aspiraciones filantrópicas de los oidores. De modo que, ante las grandes palabras de la historia oficial que representan la inquietud independentista con el deseo de liberación del yugo español de parte de las grandes conciencias críticas criollas, los pequeños ejércitos de mártires y los grandes sacrificios heroicos, Gabriel René Moreno expone que la simiente de estas ideas no fueron los grandes idearios, sino la chismografía del pueblo y las conciencias perversas. Fue la capacidad de la lengua viva para establecer la duda, para hacer novedad, para nivelar, pues si en sus manos no estaba la oposición, sí estaba la posibilidad de crear y expandir el rumor, fina tecnología de la oralidad que desviara la orientación oficial de la palabra. Cito a Moreno: los criollos usaban para ello con gracia incomparable la murmuración truanesca de corrillo o de estrado. Más a menudo recurrían a la disputa sobre pretexto de actos civiles o eclesiásticos, lanzándose crueles ironías y vituperios en palestras como el ayuntamiento, la sacristía capitular, las juntas de gremios mayores, los locutorios de frailes, los claustros de la universidad. Estas eran las reyertas de clase fina y distinguida, reduciéndose casi siempre a una gran papelada que iba a parar a los estrados forenses o a la Real Cámara, requería de una y otra parte para ardides y habilidad debajo del techo.
Las clases inferiores preferían llanamente para desahogarse la luz del sol. Tan pronto como estallaba entre ellos un altercado, los mestizos abrían con violencia las puertas y salían a gritarse abominaciones a la calle. Usaban entonces con singular presteza 3 idiomas a la vez: aymara, quichua y castellano. La vida histórica que acá se moldea y expone se aprecia mejor cuando se detiene en vislumbrar el aporte que los comportamientos no letrados realizaron al desarrollo de la lengua viva. Porque la historia no solo se escribía sobre pliegos, sino que se alimentó con los insumos de la actividad callejera. Se necesitó entonces enunciar y remarcar ese otro lado del vecindario letrado, en el que estos mismos sucumbían al rumor, a la falsedad, a la disputa pública y empapelada, imitando los comportamientos de los otros grupos que sin miramientos arreglaban o empeoraban sus conflictos en plena calle y a vista de los curiosos. En esta narración se nos recuerda que las escaramuzas públicas no se realizaban solo en la lengua oficial. El castellano comparte con las lenguas vernáculas la capacidad para ser vehículo de razonamientos y enredos, pero es además la profesionalización en el oficio del rumor, su perfeccionamiento a base de constancia y trabajo, pero sobre todo de intuición, para saber cuándo sembrar las dudas y atizar las rencillas, la peculiaridad que para el historiador y documentalista tiene el sujeto criollo y que sin duda le permitió llevar a un nivel mucho más alto el desarrollo de la palabra oral y con esta la vocación de resistencia que nace de los sustratos móviles, como lo fue el de los criollos, capaces de cambiar de bando a voluntad. El narrador expone que el arzobispo hacía todos sus esfuerzos para despertar mediante su elocuencia piadosa la bondad económica de los pudientes y no tan pudientes habitantes del Alto Perú para apoyar al rey español exiliado y perseguido. El presidente intentaba respetar el pacto de no hacer novedad mediante el silencio absoluto sobre las pesarosas noticias de la metrópoli: dimisión del rey, invasión francesa, exilio de Fernando VII. Pero a este pacto de elocuencia y silencio no se acogió el pueblo, pues cuanto más se esforzaron las autoridades letradas por ocultar las tardías novedades llegadas de la metrópoli, más tiempo le dieron al pueblo de considerar de qué lado quería estar, y este fue, por supuesto, del suyo propio. De ahí en adelante, a la oratoria académico-política le aparecería un nuevo contrincante, el nudo corredizo de la lengua, que fuera un día el garante del imperio sacrosanto español, se movería peligrosamente a favor de las malas lenguas, la suspicacia y la cavilación altoperuanas. El fin de la colonia es entonces para Moreno no el comienzo de los idearios republicanos, sino el triunfo de la elocuencia callejera, cuya efectividad radicó en el aluvión del efecto oratorio, regulado, autorizado y decorado, que pretendió funcionar a partir del beneplácito del papel oficial. El desborde intempestivo de la lengua del pueblo mostró una vez más que el predominio de la letra y de la toga comparecería tarde o temprano ante un juez con poderes extraordinarios. El derrumbe de la ley y la fácil propagación del rumor como verdad que pudo desafiar todas las normas del decoro y de los buenos modales con los que se pretendió administrar un sistema colonial profundamente fisurado y fragmentado. Desde la perspectiva historiográfica de Gabriel René Moreno, entonces, la ciudad letrada encarna un comportamiento propio de las sociedades coloniales que no pudieron contener ni regular la vida de la lengua y, por tanto, de la sociedad que la utilizara. Los códigos políticos, religiosos y civiles aprenderían pronto a habitar y a ser configurados por la actividad de esa fusión inarmónica, siempre productiva y dislocadora de los órdenes ideales. Concluyo entonces. Para cerrar provisionalmente esta reflexión, permítasenos acoger lo hasta acá planteado. Decíamos que la noción de ciudad letrada que Ángel Rama elaboró en su obra póstuma inconclusa, publicada en 1984, se puede encontrar de manera adelantada en textos como el de Gabriel René Moreno, en donde claramente se aprecia un uso orientado a establecer la dinámica controversial entre las fuerzas letradas de aparato y la fuerza de la vida pública, constatada mediante el uso particular de una oralidad resistente, sinuosa y polémica. El uso del sintagma nominal no se trata solamente de una coincidencia feliz, pues se observa que es implementado de manera sistemática dentro de la obra de Moreno para mostrar un accionar particular de cierta élite secretista profundamente dominante y quebrada en su interior. No podemos decir, sin embargo, que se trata de un uso conceptual, pues carece de generalizaciones y abstracción e incluso de cuestionamiento desde diversas esferas del conocimiento, por lo que no es posible leerlo teóricamente en el texto de Moreno, pero sí como una anticipación práctica y descriptiva de lo que casi un siglo después nos legará Rama. Ello nos permite proyectar tareas necesarias para seguir contribuyendo al debate actual de la teoría crítica latinoamericana.
Una de ellas, indudablemente, es la corroboración de la lectura que Ángel Rama hubiera hecho en los textos de Gabriel René Moreno. Un indicio de ello es que haya sido incorporado al catálogo de la Biblioteca Ayacucho, aunque por ahora esto no es prueba suficiente. Otra es el levantamiento de la genealogía conceptual de la noción de ciudad letrada, evitando caer en los lugares comunes de la crítica, cuyo amparo en las escasas fuentes acusadas por Rama en su texto caen en varias aporías, limitando el acercamiento al archivo latinoamericano. La tercera de las tareas pendientes puede ser la ampliación del criterio analítico al lugar de la oralidad en el estudio del temprano siglo XIX hispanoamericano, más allá de la palabra elocuente del discurso patriótico emancipador. Quisiera cerrar retomando el aporte de Moreno al incorporar un elemento central de los acontecimientos más relevantes para la historia hispanoamericana, como lo fue el movimiento emancipador, el papel de la lengua del pueblo, pues esta incorporación no se hace de manera celebratoria ni mucho menos reivindicadora, sino más bien desde un relato irónico que pretende observar todas las capas de la vida histórica, pasando por la letra de los consagrados y por el habla de los chismosos. Todos los documentos son para Moreno también obra colectiva, dinámica, susceptible de ser leída de manera irreverente para así comprender mejor los impulsos de nuestra pretendida modernidad. Gracias. Clarice, muchas gracias por compartirnos esta parte de tu trabajo que estás desarrollando en la Universidad de Concepción. Para finalizar, tenemos a Ariel González. Él nos va a hablar sobre José Martí. Ariel es profesor de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia. Gracias, Ariel. Antes de leer el texto, quiero comentar algo sobre su origen. Este no es un texto que haya surgido de un proyecto de investigación sobre José Martí, ni a mí me ha interesado presentarme nunca como un especialista en José Martí. Para quienes no conocen a esta figura histórica, este escritor cubano contemporáneo de Caro y de Cuervo, él es una presencia constante en la cultura cubana y en todos los cubanos. Es el héroe nacional de Cuba. Y digamos que desde que somos niños, a los cubanos nos enseñan a amar a Martí, a adorarlo. Es una figura a la que se le rinde culto. Por tanto, uno crece conociendo los poemas de Martí, aprendiéndoselos de memoria, estudiando a Martí, y hasta que llega el momento en que a veces uno se satura de José Martí. Es normal, ¿no? En algún momento a mí me sucedió, yo me saturé de José Martí, no lo dejé de amar nunca, pero digamos que tomé distancia, ¿no? Y como dice la frase de que donde hubo amor, cenizas quedan, yo sabía que en algún momento yo iba a regresar a Martí, y yo escribí este texto para eso, para regresar a Martí y comentar un poco sobre su poesía. Esto se llama José Martí y la poesía auténtica. Les voy a pedir, por favor, de que me disculpen de la cantidad de veces que voy a decir abro cita, cierro cita, porque hay una cantidad de frases, de palabras de Martí intercaladas en el texto, y yo quisiera leerlos de corrido y apropiarme de la voz de Martí, pero la ley no me lo permite. Entonces voy a hacer esas paraditas. Una vieja maldición china reza: ojalá vivas tiempos interesantes. Lo deseable sería, pues, vivir tiempos aburridos, en los que el ser humano pueda dedicarse a ser feliz. No creo que la humanidad haya vivido alguna vez tiempos de aburrimiento, y creo además que por esa fatalidad histórica existen los poetas. El autor que me convoca hoy es un ejemplo incontestable. No solo vivió una época convulsa, sino que también tuvo una agitada experiencia individual. José Martí no estaba en condiciones de aburrirse. Podemos imaginar incluso que despreció lo que hoy llamamos la buena vida, pues eso significaría incurrir en una falta ética, un irresponsable olvido del ser uno mismo que ha presenciado el sufrimiento ajeno y padecido el propio. En consecuencia, José Martí fue un revolucionario y fue un poeta, y encarnó en la poesía que da sentido a la memoria histórica de un pueblo a través de una metáfora bíblica, apóstol,
a José Martí lo llaman el apóstol, ¿no?, de la libertad en Cuba. Hoy comprendemos sin reservas su doble apostolado, aquel que sirve a la patria cubana y su razón independentista, y aquel que sirve a la patria poética universal. ¿O son uno los dos? Ya se ha reflexionado con suficiencia sobre cómo esas dos proyecciones de su figura resultan indistinguibles, aunque sea la imagen redentora de su vida política la que nos interpela con mayor fuerza. El reconocimiento literario ha sido justo, se lo ha llamado precursor del modernismo. Sus textos no faltan en antologías y se cuenta a veces con un sentido que trasciende la anécdota, aquel abrazo de padre con que recibió a Rubén Darío. En resumen, no se requiere de un esfuerzo crítico para demostrar su grandeza literaria. Más bien, lo que nos convoca es un acto de rememoración que nos haga sujetos de una experiencia poética auténtica, hasta donde sea posible. La autenticidad, ya se piense desde la filosofía o el arte, se encuentra hoy bajo sospecha. Esa es una condición del pensamiento posmetafísico que ha derribado los valores eternos. Y Martí es de esas figuras históricas que nos empeñamos en mantener a buen resguardo. Lo seguimos venerando en su eternidad porque lo investimos con el fundamento de la libertad. Él mismo, refiriéndose a su tiempo, dijo que los sacerdotes no merecían ya la veneración de los poetas, ni los poetas habían comenzado todavía a ser sacerdotes. Nuestros tiempos son aún más ruines, pues cada vez es mayor la indiferencia hacia la verdad de la poesía. Libertad y poesía son los dos sentidos memorables del sacerdocio martiano y son un camino posible hacia la autenticidad. Abro cita. Ved sobre los montes, poetas que regáis con lágrimas pueriles los altares desiertos. Creíais la religión perdida porque estaba mudando de forma sobre vuestras cabezas. Levantaos porque vosotros sois los sacerdotes. La libertad es la religión definitiva y la poesía de la libertad el culto nuevo. Ella aquieta y hermosea lo presente, deduce e ilumina lo futuro y explica el propósito inefable y seductora bondad del universo. Fin de la cita. Esta cita pertenece a uno de esos textos seminales en los que Martí expresa su credo estético. Se trata de la crónica que le inspiró un recital de Walt Whitman celebrado en Nueva York en abril de 1887. Comencemos nuestra rememoración entonces a partir de los textos con los que habló de la poesía y a partir de su propia actividad poética. Como yo no me considero un especialista, sino apenas un entusiasta de su credo poético, voy a remitirme a algunos de sus ensayos, crónicas, crítica literaria, en los que aparecen los fundamentos de la autenticidad. En cuanto a la poesía, también deberé escoger unos pocos ejemplos que me permitan establecer una armonía entre credo y práctica. Es decir, hay un principio que legitima la figura poética de José Martí y es su capacidad de ser consecuente. Aquello que predicaba como valores de autenticidad en calidad de lector crítico se hace expresión viva en sus versos. Aquí, por supuesto, hay una posición crítica que he acogido de la misma manera que la mayoría de los estudiosos de su poesía. Martí fue un poeta genuino y puedo asegurar que no hay posibilidad ninguna de que alguien lo baje de mi altar. He seleccionado pues dos ensayos, el referido sobre Walt Whitman y la famosa crítica sobre el poema del Niágara. En cuanto a los poemas, preferiré aquellos que expresan su arte poética. El poeta auténtico y el hombre magno. José Martí escribió su texto El poeta Walt Whitman a partir de una referencia periodística. Se informaba de la visita que Whitman había hecho a Nueva York para homenajear a Abraham Lincoln. Probablemente el cubano debió lamentar no haber asistido personalmente al evento, a juzgar por la imagen que escogió tomada de la prensa para iniciar su ensayo. Abro cita. Parecía un dios anoche, sentado en su sillón de terciopelo rojo, todo el cabello blanco, la barba sobre el pecho, las cejas como un bosque, la mano en un cayado. Fin de la cita. Podemos suponer que si la noticia hubiese sido redactada por Martí, la hubiese iniciado de la misma manera, aunque ahorrándose el símil. Whitman no parecía un dios, lo era porque su poesía tiene la misma dignidad de los libros sagrados. Es conveniente señalar que Martí no deja de usar las imágenes religiosas en un sentido figurado. Como poeta, él está al acecho de la verdad poética y antes de nombrarla, la inviste de un valor trascendente.
Hay una conexión aparentemente natural entre la autenticidad y la trascendencia, como si esos dos valores no pudieran enunciarse sin implicaciones mutuas. Para trascender, la poesía y el poeta deben ser auténticos, y esa condición para Martí es una rareza que cuando se la descubre merece toda la solemnidad del caso. Por eso dice, sin haber presenciado el hecho, que, abro cita, todo lo culto de Nueva York asistió en silencio religioso a aquella plática resplandeciente que por sus súbitos quiebros, tonos vibrantes, hímnica fuga, olímpica familiaridad, parecía a veces como un cuchicheo de astros. Fin de la cita. Lo que estaba sucediendo en Nueva York era un acto de revelación, uno de esos momentos extraordinarios de la humanidad en los que la libertad habla. José Martí escribió su texto indignado. No puede entender la razón por la que el libro pasmoso de Whitman está prohibido. ¿Cómo no? Si es un libro natural, pregunta Martí. Expresa inmediatamente enunciando el fundamento de su autenticidad. La idea es bien conocida. No se trata de un guiño al naturalismo entendido como idioestética, sino de una versión precursora del malestar de la cultura que años después le quitará el sueño a Freud. Martí enfila sus dardos hacia las instancias legitimadoras que sujetan al hombre hasta deshumanizarlo. Abre cita. Las escuelas filosóficas, religiosas o literarias encogullan a los hombres como el lacayo a la librea. Los hombres se dejan marcar como los caballos y los toros y van por el mundo ostentando su hierro. Fin de la cita. El camino hacia la autenticidad no pasa, entonces, por la adopción de esta o aquella ideología que se le sirve al poeta como un mandato o una estética prefigurada por las academias. La poesía genuina es aquella que descubre a la humanidad en su naturaleza. No la naturaleza paisaje de los románticos, vale aclarar, sino la naturaleza en mayúsculas en la que se busca la promesa de felicidad del ser. El poeta no necesita retornar al estadio primitivo del buen salvaje, sino ser consecuente con su arraigo natural a la tierra donde vive y muere. Por eso Martí ve en Whitman al hombre desnudo, virginal, amoroso, sincero, potente, que camina, que ama, que pelea, que rema. Fin de la cita. Y que cuando hace uso de su libertad creadora en su poesía, brota de él, abro cita otra vez, lenguaje henchido de animalidad soberbia. Fin de la cita. Y como se resiste a aceptar los moldes que lo sujetan, sus versos, abre cita, no caben en liras ni serpentecios remigados, cierra cita, ni tratan sobre dolores de alcoba, sino del nacimiento de una era, del alba de la religión definitiva y de la renovación del hombre. Eso era una cita. El moderno José Martí hallará en la literatura de la mano de Whitman la revelación de una promesa. Abro cita. La literatura que anuncie y propague el concierto final y dichoso de las contradicciones aparentes. La literatura que, como espontáneo consejo y enseñanza de la naturaleza, promulgue la identidad en una paz superior de los dogmas y pasiones rivales que en el estado elemental de los pueblos los dividen y ensangrientan. La literatura que inculque en el espíritu espantadizo de los hombres una convicción tan arraigada de la justicia y belleza definitivas que las penurias y fealdades de la existencia no las descorazonen ni acivaren, no solo revelará un estado social más cercano a la perfección que todos los conocidos, sino que, hermanando felizmente la razón y la gracia, proveerá a la humanidad en mayúsculas, ansiosa de maravilla y de poesía, con la religión que confusamente aguarda desde que conoció la oquedad e insuficiencia de sus antiguos credos. Fin de la cita. De esta idea se desprende una esperanza encarnada en la figura del poeta. Ya el terreno estaba abonado por la revolución poética de la modernidad. Recuérdense a Baudelaire, para quien el poeta es ese ser excelso capaz de alzarse por sobre la multitud con la potencia sublime del visionario. Martí se apropia de esa imagen y la reproduce, la viraliza, diríamos hoy, en el símbolo de las alas. Ahora cita. El que vive en un credo autocrático es lo mismo que una ostra en su concha, que solo ve la prisión que la encierra y cree en la oscuridad que aquello es el mundo. La libertad pone alas a la ostra
y lo que, oído en lo interior de la concha, parecía portentosa contienda, resulta a la luz del aire ser el natural movimiento de la savia en el pulso enérgico del mundo. Fin de la cita. Hay que tener entonces la valentía de ponerle alas a la ostra. El poeta auténtico es aquel que supera las condiciones de sujeción impuestas por una sociedad a la cual tiempo después se la llamará instrumental. En ese sentido, Martí es fiel a la disyunción que la modernidad instaura en el poeta y su obra. Este no posee una aureola por derecho, sino que debe ganársela con el trabajo juicioso de la búsqueda de sí. Esta idea Martí la desarrolla con vehemencia, como todo lo que escribió e hizo, en el ensayo crítico dedicado al poeta venezolano Juan Antonio Pérez Bonalde y su poema El Niágara. Siempre será motivo de especulación por qué Martí prefirió a Pérez Bonalde como cantor del Niágara y no a su paisano José María Heredia. José María Heredia, un poeta romántico cubano, que uno de sus poemas fundamentales es el canto al Niágara. Tal vez vio en el venezolano una poética más cercana a la suya propia, ya entusiasmado como estaba con las conquistas formales del modernismo. A Heredia, no obstante haberlo reconocido en uno de sus textos críticos, no le perdonó ciertas afectaciones neoclásicas que en general hallaba en los primeros románticos latinoamericanos. El colombiano Rafael Pombo fue quien llevó la peor parte de este juicio crítico. O sea, hay un ensayo crítico sobre Rafael Pombo de José Martí, donde realmente lo trata mal. O sea, le parecía que Pombo era un poeta malo, pero bueno, era la opinión de Martí. Además, Martí estaba lejos de chauvinismos. Su crítica a Heredia comienza diciendo, abro cita, no por ser compatriota nuestro, un poeta lo hemos de poner sobre los demás. Fin de la cita. A esto se suma el hecho de que Martí parece usar como pretexto a Bonalde para exponer sus consideraciones personales. Lo hacía con todo, pienso yo, acerca de la modernidad literaria. Y otra vez es en la condición natural de la poesía donde encuentra su valor de autenticidad. Bonalde no es un, abro cita, surcidor de rimas ni repetidor de viejos maestros, cierro cita, por cuanto su poema nace del encuentro con lo sublime real que provoca en el ser las grandes preguntas sin respuesta y lo deja preso de una angustia inenarrable. Dice Martí, abro cita, este poema fue impresión, choque, golpe de ala, obra genuina, rapto súbito. Cierro cita. Le aplaude por consiguiente que no sea, ni quiera serlo, poeta cincelador. El poeta ha dejado hablar a su yo profundo. Abre cita. Y se me perdió. Brotó de Bonalde este poema y es una de sus fuerzas. Fue hecho en una pieza. Cierra cita. No puedo dejar de destacar el uso del verbo brotar, que lleva a la impronta de la intencionalidad interpretativa de Martí. No parece haber en su caso palabras no intencionales. Me hace recordar un verso magistral de Hölderlin que expresa, abro cita, ahora por ello las palabras brotarán como flores, cierra cita. Este verso ocupó largamente al crítico Paul de Man, quien encontró en él, abro cita, una palabra auténtica que cumple su función más elevada al nombrar al ser como una presencia, cierro cita. Pero Paul de Man hizo su crítica del romanticismo hölderliano en la segunda mitad del siglo XX. Martí ya se le había adelantado en la idea, hallando en la palabra de Bonalde la naturalidad que brota del alma del poeta, como lo harían naturalmente las flores de Hölderlin. Es comprensible, pues, por qué Octavio Paz dirá después que los modernistas fueron nuestros verdaderos románticos. Pero veamos otra perspectiva del poeta iluminado por Martí. Por más que su autenticidad brote del ego y su encuentro con la naturaleza, su poesía es una expresión también genuina de su tiempo. En sus palabras sobre Whitman encontramos esta definición que ha sido fuente nutricia para la sociología contemporánea. Abro cita. Cada estado social trae su expresión a la literatura de tal modo que por las diversas fases de ella pudiera contarse la historia de los pueblos, con más verdad que por sus cronicones y sus décadas. Cierra cita. Sin embargo, la historicidad de la poesía no se agota en sus determinaciones.
Además, consagra una imagen exaltada del poeta capaz de asumir su diferencia esencial. Los tiempos interesantes de la modernidad que Martí conoció parecían propicios para la poesía. Abro cita. Viene a suceder que esta época de elaboración y transformación espléndidas en que los hombres se preparan por entre los obstáculos que preceden a toda grandeza a entrar en el goce de sí mismos y a ser reyes de reyes, es para los poetas hombres magnos. Cierra cita. La modernización ilustrada produce una descentralización de la inteligencia. Lo bello ha comenzado a ser dominio de todos y el genio ha pasado de individual a colectivo. Todas esas son frases de Martí. En esas condiciones, el poeta debe procurar su autenticidad en lo que antes habíamos identificado como el trabajo de la búsqueda de sí. Y Martí consideraba que hallarse a sí mismo en una cultura convencional era una tarea heroica. Hoy citamos a Nietzsche y a Freud como los teóricos del malestar de la cultura, pero estas palabras de Martí nos despejan cualquier duda. Abro cita. No bien nace, ya están en pie junto a su cuna, con grandes y fuertes vendas preparadas en las manos, las filosofías, las religiones, las pasiones de los padres, los sistemas políticos, y lo atan, lo enfajan, y el hombre es ya, por toda su vida, en la tierra, un caballo embridado. Así es la tierra, ahora una vasta morada de enmascarados. Fin de la cita. Es el poeta, con su, abro cita, vida personal, dudadora, alarmada, preguntadora, inquieta, luz bélica, cierra cita, el hombre magno, el magno, que es un neologismo que él utiliza, que como nadie puede desprenderse de la máscara y hallar, abro cita, la verdadera vida que viene a ser como corriente silenciosa que se desliza invisible bajo la vida aparente, cierra cita. Es el Odiseo que se desata del mástil y nada desesperado al encuentro de las sirenas. Con garbo natural. He mencionado la coherencia martiana entre su pensamiento estético y su poesía. He querido hallar en sus versos la autenticidad que exigía la labor poética. La dificultad crítica consiste en arribar a certezas y sabemos que la poesía no trata de lo cierto sino de lo posible. Por ende, comenzaríamos por aceptar que existen incontables modos de ser auténtico y que todos dependen de la apuesta estética que se ha elevado a la dimensión del fundamento. José Martí lo encontró en el camino de la escucha de sí mismo, esa naturalidad que brota del alma irrepetible del poeta y hace caso omiso de las bridas que la cultura le impone al hombre. Su virtud poética estaría, pues, en dejar que su palabra brote con la misma energía del pensamiento, sin un trabajo excesivo sobre el texto con las herramientas de la retórica. Él se lo celebró a Pérez Bonalde y lo aplica a su propio quehacer. Dice José Martí, recortar versos también sé, pero no quiero. Así se desentiende de la opción de cercenar ideas que han surgido del pensamiento libre. No significa, vale aclarar, que no acometiera cierto trabajo artesanal con su lenguaje. Existen documentos originales que prueban cómo elaboró distintas versiones de un mismo poema. Sin embargo, en ellos puede verse que las variaciones fueron más de forma que de fondo. Podía sustituir palabras, pero rara vez sustituyó ideas. José Martí vivía la experiencia poética entonces con un sentido ético. De la ética martiana se ha hablado mucho, de sus posiciones y valores, pero también hay una ética de la escritura que se manifiesta en la coherencia entre el sí mismo y la expresión del lenguaje que lo proyecta. Tal vez ahí radique la causa de por qué fue tan incisivo en reflexionar su poética en la poesía. Es cierto que ese es un tema recurrente en la modernidad literaria, pero prefiero pensar que, en su caso, dependía de una convicción personal, de la búsqueda de su autenticidad. Los libros que escribió, de los cuales Ismaelillo, 1882, y Versos Sencillos, 1891, se publicaron en vida, y Los Versos Libres, 1913, de manera póstuma, los acompañó siempre de un prólogo personal en donde afirmaba su credo estético. Incluso una breve dedicatoria en su primer libro, Ismaelillo, para su hijo, contiene el sentido de la naturalidad. Abro cita. Si alguien te dice que estas páginas se parecen a otras, diles que te amo demasiado para profanarte así. Tal como aquí te pinto, tal te han visto mis ojos. Cierra cita. Y en sus versos sencillos dice, abro cita, amo la sencillez y creo en la necesidad de poner el sentimiento en formas llanas y sinceras. Cierro cita.
Esto puede probarse críticamente, sin embargo, más justo es creerle al poeta. Y leo 4 versos de uno de sus poemas más conocidos. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Son versos del alma porque al alma, ya lo había dicho él mismo en un cuaderno de apuntes, abro cita, pertenecen las facultades volitivas, intelectuales y sentimentales, cierra cita. De modo que la poesía es el lugar del deseo, del pensamiento y el sentir profundo sobre aquellas cuestiones que constituyen la vida en toda su magnitud, familiar, amorosa, social, política, como ya se había indicado, de la institución de un sujeto que trasciende los imperativos ideológicos y hace justicia a la libertad poética de un aula que no necesita, para hacer poesía, de una retórica inflada. En ese sentido, se nutre del maestro Walt Whitman, de quien dijo, abro cita, él no infla tomeguines para que parezcan águilas, cierra cita. El mayor despliegue de su poética lo hará Martí en sus versos libres, cuyo título es ya una declaración de principios. A ellos se refirió en el prólogo a versos sencillos como, abro cita, en decasílabos hirsutos, nacidos de grandes miedos o de grandes esperanzas o de indómito amor de libertad, abro cita. Y en el prólogo, que sí le correspondía al libro, insiste en la génesis natural del alma, abro cita. Tajos son estos de mis propias entrañas, mis guerreros. Y si bien hay una supuesta defensa de lo formal, abro cita, amo las sonoridades difíciles, el verso escultórico, vibrante como la porcelana, volador como un ave, ardiente y arrollador como una lengua de lava, cierro cita, no implica una contradicción, pues la forma no viene a ser una impostura academicista, sino la manifestación del goce del alma. Una imagen será recurrente como destino libertario de la poesía, el caballo, la expresión pura de la animalidad, de la naturaleza libre que ha sido embridada. El caballo libre es la representación del hombre magno, que Martí había identificado como el poeta de los tiempos nuevos en el ensayo sobre Pérez Bonalde. Este poeta venezolano es muy poco conocido, ¿no? No se le suele estudiar junto al grupo de los poetas y escritores del modernismo hispanoamericano. Sin embargo, Martí encontró en él una voz fundamental de su época, y cuyo trabajo consistía en hallarse a sí mismo. El caballo embridado y domesticado y la máscara son la negación de lo magno. Cierro con un fragmento de este poema O Magno sin ventura, la hirsuta y retostada cabellera con sus pálidas manos se mesaba. No es el cierre. O magno sin ventura, la hirsuta y retostada cabellera con sus pálidas manos se mesaba. Máscara soy, mentira soy, decía. Estas carnes y formas, estas barbas y rostro, esta memoria de la bestia que como silla al lomo de caballo sobre el alma oprimida echan y ajustan por el rayo de luz que el alma mía en la sombra entrevé, no son o magno. La única salida, la única autenticidad de la que puede valerse el poeta es entonces la rebeldía, con un mínimo de recursos de estilo, apelando a imágenes claras, aunque poderosas en su representación, algunos adjetivos siempre significativos, y la fuerza del contraste entre el régimen de la verdad y la fulguración interior que revela lo esencial del ser. El poema Académica resume la identidad martiana de la poesía. Y este sí es el final. Ven mi caballo a que te encinchen. Quieren que no con garbo natural el coso al sabio impulso corras de la vida, sino que el paso de la pista aprendas y la lengua del látigo, y sumiso des a la silla el arrogante lomo. Ven mi caballo, dicen que en el pecho lo que es cierto no es cierto, que las estrofas ígneas que en lo hondo de las almas nacen, como penacho de fontana pura, que el blando manto de la tierra rompe y en gotas mil arreboladas cuelga, no han de cantarse, no, sino las pautas que en montecillo azucarado y hueco, en casacados dómines dibujan. Y gritan al bribón cuando a las puertas del templo augusto un hombre libre asoma. Ven mi caballo con tu casco limpio, a hierba nueva y flor de llano oliente, cinchas estrujas, lanza sobre un tronco seco y piadoso, donde el sol la vive, del repintado dómine la chupa.
de hojas de antaño y de romanas rosas orladas y deslucidas joyas griegas, y al sol del alba en que la tierra rompe, hecha arrogante por el orbe nuevo.